Aló, buenas tardes. Estamos acá transmitiendo en vivo el programa por televisión Cable Pacífico. Somos la Asociación ABDEN Los Ángeles, que en todo caso agradecemos profundamente la invitación para iniciar el programa, que queremos ser un programa de mucha ayuda para la comunidad escolar, para la comunidad docente y a quien pertenecemos al gremio de la Asociación ABDEN Los Ángeles. Quiero dejarlos acá presente con don Juan Manuel Bustamante, quien va a dar los objetivos de este programa que le hemos puesto como título acá, como bien dice el programa, Usted, Nosotros y la Educación. Don Juan. Cómo no. Buenas tardes, estimados televidentes, profesores, profesoras, asistentes de educación, estudiantes, apoderados, en fin. Un espectro amplio, ¿cierto?, sobre el cual nos iremos abriendo camino a medida que vayamos avanzando los distintos programas. Precisamente nuestros objetivos apuntan en esa dirección. Queremos abordar la educación como conocimiento, la educación como práctica y la educación como sistema. Porque tanto el conocimiento como la práctica y el sistema afectan los intereses tanto de quienes hacen docencia como de quienes contribuyen a la gestión docente, como son los asistentes de la educación, como lo que afecta a los estudiantes propiamente tales y a sus familias. La idea entonces es incorporar a las comunidades escolares, ¿ya?, a este proceso de conversaciones donde vamos a tener importantes, interesantes invitados e invitadas a medida que vayamos avanzando en lo que nos hemos planteado desarrollar como Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipal. Sí, aquí quiero hacer un punto importante. Queremos también desarrollarle a la comunidad educativa que nos puedan ver, nos puedan seguir, a nuestros docentes que obviamente día a día, hora a hora, hacen de una educación momento a momento en el aula, en su quehacer pedagógico constante. Así que este programa de ABDEN está abocado, está llamado a ser un programa para usted, para nosotros y para la educación. Quisiéramos, don Juan, darle a nuestros televidentes y también a nuestros asociados docentes un poquito la historia antes de presentar a nuestro gran invitado que tenemos hoy día en el programa. Más o menos, brevemente, decir cómo se forma ABDEN Los Ángeles. Me parece. En qué año, cuáles son sus objetivos, su misión y el trabajo que hasta el momento ABDEN ha tenido en este periodo aquí en la comuna de Los Ángeles. Muy bien. La ABDEN Los Ángeles, Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipal, nace a la vida pública el 11 de diciembre del año 2014. Con motivo del paro nacional de profesores que se realizó en aquel año, ya por las diversas demandas que los enseñantes del país planteábamos a las autoridades. Yo en ese momento, en lo personal, en servicio activo. Ahora, profesor que está lleno de júbilo, jubilado, pero de felicidad poco, por eso de estar jubilado. La ABDEN surge como una alternativa necesaria para la comuna de Los Ángeles, ¿ya?, esperando que comenzara a proyectarse desde aquí hacia distintos espacios de la región y el país, tal como ha sucedido efectivamente, con el objeto de que hubiese una institución que se ocupara del día a día de los docentes propiamente tales. Nosotros no somos una organización de profesores, somos una organización de docentes, porque a esta organización se incorporan personas que son profesores y no profesores que hacen docencia. No es lo mismo docente que profesor, ¿ya? Para hacer una diferencia de carácter semántico. El profesor es el profesional de la educación y el docente es quien imparte enseñanza, que puede ser o no un profesor. En este caso nosotros tenemos incorporados, ¿cierto?, a distintos profesionales, entre otros los profesionales de la educación.
¿ya? Y especialmente aquellos otros profesionales que forman parte, por ejemplo, de la enseñanza media técnico-profesional. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la participación y de la inclusión, es una organización mucho más amplia, mucho más vasta, ¿cierto? Desde el punto de vista de quienes pueden incorporarse a ella, ¿ya? Y por lo tanto más inclusiva, ¿ya? Los colegios profesionales se refieren solo a quienes son los profesionales del ámbito específico. Colegio de profesores, por ejemplo, solo a los profesores les da cabida, porque por ley, ¿cierto? Y por la sola concepción de la organización, no puede tener a otros que no sean profesores. Nosotros somos distintos, como decíamos recién. Y nuestros objetivos son defender siempre los derechos laborales y fundamentales de todas las personas que hacen docencia dentro de este sistema comunal. ¿Por qué surge esto? Porque, ¿cierto?, los profesores los docentes más bien, habíamos estado en una suerte de total abandono ya frente a toda la serie sucesiva de vulneraciones de derechos que se producían, ¿cierto?, a lo largo del país, y donde Los Ángeles no era la excepción, ¿ya? Prueba de ello es que hemos tenido, ¿cierto?, una muy nutrida actividad, precisamente acudiendo en la defensa de los derechos de cada uno de los socios nuestros que han sido afectados, incluso para personas que no necesariamente sean socios de nuestra organización. Hoy la ABDEM está en distintas comunas, ya no solo en Los Ángeles, por lo tanto, está en Talcahuano, está en Arauco, está en otras ciudades del país, y acá, ¿cierto?, estamos en la idea, hemos quedado a un paso de 3, ¿cierto?, para formar la Federación Regional, esperando después que con 3 regiones formemos la Confederación Nacional. Nuestro estatus es exactamente el mismo que los profesionales de la salud municipal. Allá todos pueden pertenecer a sus colegios profesionales, pero indistintamente pueden hacerlo también en la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal y los siguientes niveles, ¿cierto?, en las federaciones y en las confederaciones como la Confusam, por ejemplo. Nosotros esperamos llegar a eso, ¿ya? Hemos estado brindando esa defensa, pero al mismo tiempo obteniendo beneficios, ¿cierto?, para nuestros asociados que son de público conocimiento, los cuales ya abordaremos más adelante para no extendernos tanto. Pero ese es el sentido de esta organización, por eso nace, por el abandono en que estábamos los docentes, ¿cierto? Y hemos hecho, por lo tanto, una cerrada defensa desde entonces hasta ahora, frente a las distintas situaciones que han afectado a muchos profesionales, docentes y no docentes que imparten enseñanza en el sistema comunal de Los Ángeles. Frente a esta explicación de cómo nace ABDEM Los Ángeles, que es una asociación netamente de docentes en la defensa de los derechos fundamentales, en la cual se formó esta asociación, como bien lo indica don Juan Manuel Bustamante. Para los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales y también por el canal de televisión, queremos también intervenir quiénes somos nosotros los que estamos acá presentes también, ¿no es cierto? Como bien visto ya, se ha presentado don Juan Manuel Bustamante Mitchell, que él es ex docente, ex director del establecimiento educacional también, es académico, es presidente y actual director del secretario de la ABDEM de Los Ángeles. También que está hablando en este minuto, profesor Daniel Álvarez Bucaray, profesor de religión del Liceo Técnico Bicentenario de Los Ángeles, Juanita Fernández Solar, director y presidente de ABDEM de Los Ángeles. Y cómo no, este programa va a estar lleno de invitados que vamos a tener a lo largo de estos días que estamos convocados a este programa, los días jueves. Vamos a hacer un pequeño cambio de horario la próxima semana, vamos a empezar a las 20 y 30 horas, pero todo eso nos vamos a avisar a través de los afiches correspondientes y a través de las redes sociales correspondientes. Queremos presentar a nuestro primer invitado del programa que estamos iniciando. Queremos agradecer su presencia, agradecer que esté con nosotros y que nos va a hablar un tema que es fundamental en el tiempo que ha ocurrido de pandemia. Y le hemos titulado el qué, el cómo y el con qué y el para qué, la prevención de riesgos. Con nosotros está el profesor Juan Manuel Valdebenito Espinosa, profesor de matemática del Liceo de Llano Blanco e ingeniero prevencionista
director y tesorero de la ADDEN Los Ángeles. Bienvenido, don Juan, bienvenido al programa y bienvenido a este primer inicio de que hemos comenzado como ADDEN Los Ángeles. Bueno, buenas tardes a todos, encantado de venir. La idea es, como decía Alex, ser parte de esta sociedad, de esta asociación, es más bien un privilegio para poder estar acá, compartir con ustedes algunas ideas, algunas sugerencias o alcances que nosotros pudiéramos tener o entregarle a ustedes, o si ustedes nos tienen hacia nosotros también es la misma idea. Compartirlas, salir de las dudas en cuanto a algunos temas en específico que se van a ir presentando semana a semana. Y esta vez, bueno, me invitaron a mí por ser la primera, digamos, el estreno y el primer capítulo de esta serie de programas que van a ver de ahora en adelante. Así que por mi parte, encantado. Muy bien, bienvenido, gracias. Sí, estimado Juan, vamos a partir con la primera pregunta que a lo mejor nos interesa a nosotros también conocerla y poder compartir, ¿ya? Agradecemos también a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Ya tenemos personas conectadas que están viendo nosotros. Un saludo a María Teresa Coña, a Naya Sagredo, que nos miran en este momento por las redes sociales. Así que un abrazo para ellos, para ellas y que nos sigan acompañando. Bien, don Juan, una pregunta que vamos a empezar a tener. Ya. Bueno, antes de formularle la primera pregunta a nuestro distinguido colega, amigo, invitado, Juan Manuel Valdebenito Espinosa, sobre el tema de los derechos laborales y fundamentales, ¿ya? Quiero poner un solo ejemplo muy concreto, o tal vez dos. El primero dice relación con que los profesores somos los únicos trabajadores del país que no tenemos derecho a colación, ¿ya? Hablando de los profesores que laboran en jornada escolar completa. Por esa misma razón, nuestra asociación hizo presentación de un proyecto de ley tendiente a corregir esto, ¿ya? Hace algún tiempo, justo antes de la pandemia. Y eso quedó allí un poco entrampado y rezagado precisamente por el tema de la pandemia. Pero vamos a volver a insistir en eso con el objeto de que ese tema se resuelva en definitiva, porque cuando el legislador formuló la ley, se le olvidó de que en Chile había más colegios con jornada escolar completa que colegios con doble jornada. Entonces siempre pensaron que los profesores iban a sus casas, almorzaban y volvían, ¿ya? Pero resulta que eso no es así. En consecuencia, si un profesor necesita colar, como lo hace cualquier trabajador, en su empresa, en este caso en su establecimiento educacional, resulta que tiene que agregar 2 horas y media a lo menos semanales a la jornada de trabajo, ¿ya? Porque no se le hace una excepción en un tiempo en que todo el mundo está desocupado. Están los asistentes de la educación colando, están los estudiantes colando, ¿cierto? Pero los profesores no pueden colar, ¿ya? Porque su horario es continuo, ¿ya? En consecuencia, ¿cierto? O está en clase o está cumpliendo funciones administrativas y allí hay, por lo tanto, un derecho humano fundamental vulnerado. El otro tiene que ver con el tema de la deuda histórica, ¿cierto? Que se generó en el año 1981 y que lleva 42 años pendiente y que nadie ha resuelto hasta ahora, ¿ya? Salvo que, ¿cierto?, aquellas que se han concedido, digamos, cuyos pagos se han concedido mediante demandas particulares, pero no precisamente por quienes tenían que haber hecho la demanda en función de los profesores, como era el Colegio de Profesores de Chile demandando al Estado, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros una tarea que cumplir y la estamos cumpliendo, ¿ya? Por lo menos generando la inquietud para que esto se resuelva. Respecto al tema que nos convoca, como dice nuestro presidente Alex Álvarez, aquí nosotros nos vamos a ir por 4 aspectos distintos. Primero, el contexto, vamos a ubicarnos, ¿cierto?, en el tema. Segundo, la realidad emergente, lo que ha tenido que ver esto con el tema de la pandemia. Luego, ¿cierto?, cómo el Sistema Comunal de Educación ha respondido en Los Ángeles, ¿cierto?, a la necesidad de brindar efectivamente prevención frente a los riesgos, ¿cierto?, para no solo para los docentes, sino para todo el personal que labora en un establecimiento educacional. Y finalmente, la persona de nuestro invitado, ¿ya?, para indagar, ¿cierto?, respecto del sentido que tiene haber escogido ser un especialista en el ámbito de la prevención de riesgos.
Entonces, nuestra primera pregunta, en ese contexto, estimado amigo, dice lo siguiente. ¿De qué se habla en abstracto, ya? Cuando se hace referencia a la prevención de riesgos y cuáles son sus dimensiones y alcances, aludiendo a la evidencia teórica y empírica que puede existir al respecto? Muy bien. Algo complica la pregunta, pero Bueno. aludiendo a la respuesta misma, podemos decir que, éticamente hablando, Ya. El prevencionista dentro de su área tiene que velar por buscar todas las sintomatologías que pudiera tener un lugar de trabajo. Comúnmente los prevencionistas hablamos como empresa. Acá cuesta un poco tratar el tema de empresa por ser el ámbito educacional. Entonces, hay que ver las posibles irregularidades o los problemas que pudiera tener algún establecimiento educacional en directo, por la sencilla razón de que, bueno, como comunidad educativa, esto está conformado por personal de todo tipo, trabajadores, asistentes de educación, profesores, equipos directivos, los alumnos, etcétera. Entonces, como prevencionistas tenemos que velar y tomar las medidas necesarias para poder velar en todo ámbito, ya sea específicamente, en primera instancia, con la seguridad escolar, la seguridad de los trabajadores, etcétera. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista como prevencionista, no todos los colegios tienen un prevencionista. Es por ello que el DAEM cuenta con un departamento, y ese departamento es el que debe velar por ver y revisar, compartir, comunicar y al mismo tiempo opinar o debatir o corregir lo que se pudiera haber hecho con un PICE. Perdón, un departamento a nivel macrosistémico. Macrosistémico. Ya, okay. A nivel macrosistémico. Ya, Por eso digo que ya. el DAEM cuenta con ese departamento. Ya. ¿Y sería en este caso importante que un prevencionista existiera en cada establecimiento educacional? No necesariamente. Ya. Eso va más apuntado a los establecimientos tal vez más especializados, llámese liceo industrial, liceo técnico, mismo liceo industrial de Blanco, al cual yo pertenezco. Entonces, quizás por lo mismo, por las carreras, por el tipo de profesión que se enseña ahí a nivel medio, tal vez es necesario contar con ese tipo de especialistas, pero a nivel de DAEM se cuenta con ese especialista, pero lo ideal sería, no sé si lo tendrán ellos como un sistema de trabajo normado, en donde ellos visitan la escuela, revisan el PICE, conversan, comparan y van con el encargado del piso o con el director a darse una vuelta y recorrer el establecimiento y decir, bueno, estas son nuestras fallas, estas son nuestras falencias, esto es lo que tenemos, esto es lo que adoptamos, esto es lo que queremos mejorar. Entonces, lo ideal sería eso. Yo no sé si lo tienen como práctica permanente, si lo habrán hecho o todavía no se ha integrado. Cada prevencionista tiene un sistema de trabajo distinto, por lo tanto es un sello personal que cada uno de ellos quiere disponer también. Sí, en ese contexto, Juan, sabemos que el trabajo de los prevencionistas en el tiempo de la pandemia, que ha sido largo para muchos, complicado para otros, que hemos sufrido de una u otra manera, no solo los profesionales de la educación, sino que todo el aspecto del mundo, del país y de cada institución o de cada familia. Nosotros vivimos esa experiencia del punto de vista de los profesores cuando se trabajó por mucho tiempo, 2 años más o menos, online. ¿Cómo fue el trabajo del prevencionista en ese tiempo que estábamos en esa manera trabajando de manera online? Pero ¿cuál fue el trabajo que has podido tú visualizar previo a una presencialidad? ¿Hubo trabajo, hubo diálogo, hubo conversaciones, por lo menos a nivel de colegas, a nivel de establecimientos, sobre los pros y los contras, que se barató mucho tiempo en eso, si se volvía a clase, no se volvía a clase, hubo unos diretes con el ministro, con aquel minuto, situaciones bien ambiguas que se trabajaron y que al final se volvió a la presencialidad? Pero ustedes como prevencionistas, el país, la educación se vio enfrentada a esta situación. ¿Ustedes cómo lo pueden visualizar como prevencionistas en ese ámbito, en ese contexto de la pandemia? Mira,
La pandemia fue un caos total a nivel país y a nivel mundial, no solamente en el ámbito educacional, sino que también a nivel salud. Eso queda claro desde el punto de vista de las emergencias que ocurrieron, las cantidades de emergencias que hubieron. Nadie estaba preparado para ello. Y desde ese punto de vista fue preocupante porque, bueno, nosotros, si bien es cierto, velamos como profesionistas a nivel general, a nivel país, en todos los ámbitos, en el aspecto educacional fue preocupante porque, bueno, si bien es cierto, el Ministerio en aquella época, el Ministerio de Educación autorizó las suspensiones de clases momentáneas por unos días mientras se manejó, yo creo que en tiempo récord, el manejo de cómo se iba a hacer las clases a nivel país, visualizando algo, digamos, a nivel macro. La mejor solución fue en ese minuto, como tú dijiste no hace mucho, el simple hecho de hacer las clases online o a través de WhatsApp o enviando información, en fin. Entonces fue un caos total a nivel general, donde todos tuvimos que aprender de una u otra manera. Y por lo mismo fue que, si mal no recuerdo, en aquella época, recibí una invitación junto con un colega con el cual trabajo, que es Cristian Melo, en mi liceo, para asistir a una reunión con Cristian Romero, si mal no recuerdo, prevencionista del DAE en aquel entonces, jefe del departamento de esa área. Por lo mismo, estuvimos prácticamente una tarde completa debatiendo, conversando, buscando las mejores soluciones, y en esa ocasión, bueno, creo que quedamos satisfechos con el aporte que hicimos en aquel entonces, aportando algunas sugerencias, ideas, ciertas medidas, sugiriendo cierto tipo de materiales a utilizar de acuerdo a lo que el mismo Ministerio había dicho. Y cabe considerar también de que, bueno, en ese minuto la gente entró a ocupar lo que primero encontraba o podía crear en ese minuto. Acuérdense que las mascarillas que se ocupaban eran las tipo quirúrgicas, que si bien es cierto gozaban de una seguridad más bien bastante buena, comparable con la N95 o con la KN95, que tenían la misma probabilidad, salvo que las anteriores, la KN95 y la N95 en aquella época, tenían una duración aproximada de unas 6 a 8 horas por mascarilla. En cambio, las quirúrgicas son para cierto tipo de uso, que es para operar o para trabajar en el ámbito dental, y donde no puede usarse más allá de los 40 o 45 minutos, por la respiración propia, por el hecho de que se hable. Por lo tanto ya quedaba permeabilizada en ese entonces las mascarillas. Entonces empezaron a sugerir cierto tipo de mascarillas, algún tipo de material idóneo para el trabajo, que eran los famosos trajes Tyvek, los amores cuaternarios, los pediluvios para poder, digamos, echar agua con amonio cuaternario cuando la gente ingresaba a un establecimiento, crear los protocolos para... O sea, fueron sugerencias de muchas cosas que se hicieron en ese entonces. Ahora, de a poco eso se fue, pienso yo, implementando de alguna manera, pero lo que yo supe después de que se hicieron contrataciones de 2 profesionales específicamente para ello. Ahora, no sé si estarán trabajando hasta el día de hoy o habrán cesado sus funciones, pero hartas cosas han pasado dentro de este departamento y como muestra tenemos nuevo jefe de dicho departamento en el DAE. Yo quiero volver a la parte de las definiciones, ¿ya? Porque me importa mucho el tema de la contextualización. Lo obvio tiene su mérito, y es que precisamente por ser obvio, ¿ya? No necesita ser explicado, ¿ya? Porque se explica solo, se explica por sí mismo. Sin embargo, ¿cierto? Por obvio que sean las cosas en algún momento, ¿cierto? Siempre es bueno explicárselas a la gente igual, ¿cierto? Por un problema de interpretaciones a veces respecto del deber ser, ¿cierto? De las cosas en sí mismas. Entonces, tratándose de espacios de aplicación, ¿cierto? De la prevención de riesgo, ¿existe algún espacio social que no requiera considerar la prevención de riesgo como práctica? ¿Existe algún espacio donde no sea necesario? ¿Algún área, dices tú? ¿Algún área específico? No, prácticamente hoy por hoy todas las áreas han sido abordadas por el área de la prevención, específicamente por muchas cosas que pasan
digamos, desde antes que naciera la 16.774, Ya. que es la ley de seguro social ¿Ya? contra los, digamos, accidentes laborales y enfermedades profesionales, Ujú. situación que no existía hasta antes de ese año. Ya. Por lo tanto, específicamente, hasta ese minuto no había una ley que normara Ya. qué es lo que había que hacer, quién se hacía cargo de algún accidentado, cómo se pagaba eso. Entonces, el trabajador estaba totalmente desprotegido. Entonces, en aquella época, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social crea esta ley con la intención de que el trabajador no quede, digamos, desvalido desde el punto de vista de salud y económico, porque en esa época acuérdense que el trabajador era un peón más, un trabajador más que no tenía grandes sueldos, grandes riquezas como para decir puedo ir a tal clínica y me hospitalizo ya. Simplemente quedaban desvalidos. Entonces salió a la luz a la luz pública esa ley, también se creó el decreto 40, que es lo que tiene relación con la prevención de riesgo general, la ley 594, que tiene relación con que nació en el año 1999, las dos primeras nacieron en 68 y 69 respectivamente. Esta última, la 594, nace en el año 99 con la intención de que el Ministerio de Salud pretende normalizar las condiciones básicas y mínimas de cada lugar de trabajo. ¿Ya? Y todo esto sigue siendo avalado desde la Dirección del Trabajo y supervigilado también a través de ello con el artículo 184, si mal no recuerdo, el cual vela de que todo esto que hemos conversado anteriormente sea siempre o permanentemente practicado y no obviado. Yo sé que estamos en el problema de la prevención de riesgo en el ámbito de la educación, por ejemplo, que para allá lo estamos enfocando. Correcto. Pero desde el punto de vista de la generalidad, para el común de la gente, la prevención del riesgo en el lugar de trabajo, y la casa es el lugar de trabajo de la dueña de casa. ¿Qué pasa ahí con la prevención del riesgo? Bueno, en ese minuto... Es como una generalidad. Mira, en el ámbito de la pandemia ocurrieron varios casos que se vieron por televisión, casos que hemos sabido nosotros como asociación, en donde muchas veces algún docente, por una o por otra razón, se sentaba en su comedor, como tú podías recién expresar, o en su cocina si estaba más calentito ahí porque había que hacer la clase online, porque la persona, no sé, no tenía otro lugar de trabajo más que ese. Acuérdate de que en esa época los profesores tuvieron que adaptar su casa. Había que tener el lugar de trabajo para el docente, había que tener el lugar de estudio para los hijos y para las clases de los hijos. Por lo tanto, el espacio era muy reducido y había que compartirlo. Sucedieron situaciones en aquella época en donde profesores, por el hecho de pararse, por el hecho de alguna manera hacer las cosas rápidamente, porque si bien es cierto, cumplíamos los horarios, teníamos ciertos periodos de recreo que eran los 10 minutos entre clase y clase, y el tiempo había que, de alguna manera, maximizarlo al máximo. Había que tener una cantidad de cosas, de preguntas, atención de apoderados que venían desde la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Entonces nosotros lo podíamos dar como docente tal vez de la mejor forma posible. Entonces toda esta situación implicaba de que era una rutina diaria, un estrés constante y extremo, y al mismo tiempo era un desorden, por decirlo de alguna forma, porque las condiciones de trabajo no eran las mejores, no era la mejor postura en la silla del comedor que podíamos estar toda una mañana o todo un día sentado trabajando desde el computador. No era la mejor posición, a lo mejor en la altura de la mesa cuando nosotros trabajábamos con el computador. No había una postura donde nosotros pudiéramos estar permanentemente, digamos, cómoda con una silla idónea para poder trabajar ahí. Entonces, había varias falencias que las asumieron el cuerpo docente a nivel nacional, suplir de una u otra manera, cumplir con la labor en el minuto. Y en ese sentido, los accidentes que pudieron haber no siempre fueron reconocidos. Entonces, pienso ahí yo de que, desde mi punto de vista muy personal, no hubo una consideración más amplia, dado el contexto que estábamos viviendo. Por lo tanto, algunas mutualidades se portaron muy bien y consideraron todas esas falencias que
y pueden haber más todavía, yo nombré unas pocas en este minuto, y sí atendieron a sus trabajadores sin mayores conflictos, porque a lo mejor era una torcedura de tobillo o algo simple, a lo mejor un golpe en la rodilla, inflamación producto de lo mismo, pero las otras instituciones no pensaban igual. Pero eso fue el problema grande, no hubo un reconocimiento que desde la casa era el lugar de trabajo que tenía cada trabajador, cada docente. Y eso sin considerar, además de que muchos de ellos tuvieron que ir a trabajar a la escuela para imprimir pruebas. Acuérdense de que, como les dije antes, la educación se entregó vía online mayoritariamente, y cuando no se alcanzaba a hacer así, se creaban carpetas de trabajo y se iban a entregar a los lugares donde vivían los chicos, a través de ellos mismos o a través de terceros. Carabineros, acuérdense también que funcionó de esa manera, ayudando a los profesores muchas veces a llegar a lugares donde ellos ni siquiera quedan los hogares de estos alumnos. Por lo tanto, fue necesario hacer un trabajo, pero bastante meritorio por parte de ellos. Entonces hubieron accidentes de todo tipo, leves, pero algunos serían atendidos, otros no. Y mi impresión es que, bueno, no se consideró al docente en su totalidad en cuanto a la consideración que se debería haber tenido para con él. En ese contexto, Juan, mirando lo que tú has podido expresar, en esa mirada, ¿cómo podemos nosotros ver quiénes son los responsables de este, o quiénes deberían haber sido los responsables del manejo en ese minuto de la prevención? Yo sé que en muchas escuelas, en muchos liceos, en muchos establecimientos educacionales de la comuna y también de alrededores, están los comités paritarios que existen. Pero una pregunta, digamos, los responsables de esas maniobras, como tú lo contaste, del docente que iba a entregarle una carpeta a un estudiante X en un lugar rural o en la misma ciudad. ¿Quién efectivamente son los responsables si hubiese pasado algo al docente en el transcurso del camino? A ver, desde el punto de vista profesional, yo creo que ningún director le dijo a sus docentes vayan y entreguen las carpetas. Muchas veces fue una cuestión voluntaria, ¿ya? Sopesando que el tiempo pasaba, sopesando la exigencia del ministerio tal vez de ese minuto, sopesando las consideraciones para con el niño que a lo mejor tenía interés, que se podía aprovechar ese niño de alguna otra manera. Hay miles de consideraciones que se pueden tomar en cuenta, pero desde ese punto de vista, cada profesor ahí a lo mejor corre un riesgo. Y de acuerdo a lo mismo, me imagino que el comité paritario de cada colegio tiene que haber dado algunos tips donde se recomendaba al docente de una u otra manera poder, digamos, hacer su trabajo de la manera más segura. Hasta ese minuto lo que se recomendaba, por lo menos en algunos establecimientos, era el hecho de que utilizaran tarjeta IPEC, la mascarilla la más segura, que en ese minuto era la KN95 cuando se lograba encontrar, una careta, a pesar de todo, y que anduvieran trayendo amonio cuaternario. Antes de subirse al auto se volvían a colocar con la intención de poder, digamos, aminorar un poco las probabilidades de ser contagiados. Pero desde ese punto de vista tienen que haber sido asesorados de una otra manera y quizás muchos de ellos tal vez no lo fueron también. Hay que considerar eso. A ver, ubicándonos dentro de un establecimiento de enseñanza, ¿ya? El tema aquí apunta a lo siguiente: ¿cómo se manifiesta instrumentalmente en estos la prevención de riesgo en los establecimientos de enseñanza? ¿Ya? ¿Quiénes son los responsables de su instalación y quiénes los responsables de su funcionamiento? Hartas preguntas en una. A ver, ¿por dónde parto? Ya. La prevención de riesgo tiene expresión dentro de los colegios, porque la ley lo dispone así, pero ¿quiénes son los responsables de su instalación? ¿Quiénes son los responsables de su funcionamiento? Sí, sí, sí. ¿Bien? ¿Y quiénes son los responsables de su observación permanente dentro de monitoreo? Dentro de todo esto, bueno, en primera instancia, como decimos, sería el DAEM, sería el primer responsable por velar de esto, ¿ya?
Como decíamos delante, no son muchos los establecimientos que cuentan con prevencionistas, salvo los colegios específicamente nombrados anteriormente. Pero las demás instituciones gozan o tienen el privilegio de tener un encargado de PICE, los cuales han sido capacitados de una u otra manera, y ellos son los que tienen que velar de acuerdo a su realidad, como decía yo delante, para poder ver qué es lo que tienen que hacer según su, digamos, según su realidad misma. Ahora, dentro de todo ello, si quieren supervisar esto, tendría que ser, como dije antes, el Departamento de Prevención de Riesgos del DAEM, ya con su nueva jefa, y por lo tanto, por eso decía yo antes, lo ideal sería de que ese departamento se hiciera presente en cada establecimiento, pudiera analizar el PICE, no solamente decir lo tienen, a lo mejor ya lo están haciendo o no lo están haciendo, no sé. Por eso dije antes que cada prevencionista a cargo de un área del departamento de prevención del DAEM tiene una impronta propia, quiere marcar un sello y por lo tanto tiene un sistema de trabajo muy distinto, aunque en algunas cosas pueden ser muy similares. Entonces, anteriormente yo no vi eso, por eso me atrevo a decirlo. Pero hoy por hoy no lo sé, la nueva política que pudieran tener. Entonces, si es así, sería conveniente de que, bueno, cada uno de los establecimientos fueran visitados por este encargado, se revisara, se analizara, se comentara, se corrigiera si tuviera que corregir algo, o se agregara o se quitara algo. De esa manera podemos hacer un trabajo más acucioso y más efectivo para cada establecimiento. Y dentro de ese mismo contexto, ese departamento que supervisa, que fiscaliza, qué sé yo, o que contribuye, ¿cierto?, a que esto tenga una expresión real dentro de los establecimientos educacionales, ¿existe en la actualidad? ¿Funciona? ¿Tiene una estructura? A nivel DAEM no lo sé. Considerando de que son... Me imagino que sí. Son 40 y tantos establecimientos educacionales, así es, más los BTF, estamos hablando de cerca de 65 establecimientos educacionales del Sistema Comunal de Educación. Como 60. ¿Está funcionando ese departamento? ¿Es capaz de cubrir todas las necesidades de prevención de riesgos en todos los establecimientos educacionales de la comuna? A ver, el departamento existe como departamento. Tenemos un jefe a cargo una jefa a cargo que es nueva. No sé cuánta es la planta en este minuto que está trabajando directamente con ella, pero me imagino de que ella tendrá un sistema de trabajo que ya tiene que tenerlo más o menos calendarizado y por lo mismo se basará en ese sistema para poder ver qué es lo que ha hecho desde cierta fecha hasta el mes de diciembre. Pienso yo que puede ser algo muy concreto que ya puede tener, como también puede ser algo piloto, con la intención de buscar tal vez las mejores soluciones para el próximo año en los distintos establecimientos. No tengo gran comunicación con ella, por lo tanto no sabría dar una respuesta tan exacta de decir sí, lo tiene, lo hace, pero yo creo que sí, me imagino que sí. Sí, en esa mirada de, vamos ya en la realidad emergente, igual agradecemos tu contextualización de la situación de un prevencionista de riesgo y cómo está emergiendo todo este trabajo todavía en situación de pandemia que aún nos encontramos. La pandemia trajo como consecuencia toda una cantidad de cambios respecto de la forma como habían de funcionar los establecimientos de enseñanza. En ese plano, había consideración de que se tuvo que recurrir a la educación telemática, como hemos conversado anteriormente, a distancia, en algunas situaciones, y eventualmente a la híbrida, como ocurrió. ¿Qué papel le ocupó a la prevención de riesgo y cómo y dónde hubo de manifestarse en los términos en que se había sido concebida? Bueno, junto a lo que mencionaba anteriormente, lo que cabría más que nada agregar ahora es el hecho de tal vez haber conversado con los colegas, con los profesores de cada establecimiento, tal vez el comité paritario o los prevencionistas según los establecimientos donde estuvieran, en ese minuto de haber insertado pausas activas donde pudieran descansar momentos a rato sus muñecas, su espalda, las posturas, cosas sencillas, no más allá de eso. Lo preocupante fue de que de alguna manera no a todos nos afectó de igual forma.
Por lo tanto, fue preocupante ver desde alguna perspectiva el hecho de tolerar el encierro, ¿ya? Y esa tolerancia al encierro no siempre fue bien absorbida o bien tomada por el docente o por el trabajador en general, porque si bien es cierto, aparte de los docentes, los funcionarios asistentes de educación también hacían su parte desde las casas, muchas veces, y a otros les tocaba ir a los establecimientos mismos, junto con los equipos directivos. Entonces, se vio desde ese punto de vista, se vio también de alguna manera, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decir en el sentido de cómo se operó el...? Claro, fue algo que, como dije desde un comienzo, es que yo creo que innovar de alguna claro, manera, porque no todo lo teníamos sabido y no había respuesta alguna a muchas cosas que tuvimos que enfrentar. Entonces, desde ese punto de vista fue bastante engorroso, hubo que investigar mucho. Acuérdense de que las mascarillas, por decirlo de alguna forma, fueron escasas y también no sabíamos qué mascarillas comprar porque la gente compraba en todos lados. Ya. Pero considerando esos detalles que son muy importantes y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, nuestro rol como organización ¿ya? De carácter sindical, porque defendemos los derechos laborales y fundamentales de nuestros asociados. Y teniendo en cuenta, ¿cierto?, que esta fue una situación emergente, ¿cierto?, que afectó y respecto a la cual, ¿cierto?, no había una preparación previa porque era una experiencia nueva. Correcto. Pero no obstante eso, no obstante la capacidad de reacción que deben tener las personas y las organizaciones, ¿ya? ¿Estuvieron garantizados los derechos de los profesores en torno a los riesgos que se corrían, ¿cierto?, producto de la pandemia en desarrollo, mirados desde la prevención de riesgos? A ver, si me preguntas los derechos de los docentes, en algunos aspectos no, en algunos aspectos no. Y llámese por el simple hecho de que hubo que hacer trabajo desde el hogar en horarios que no correspondían, con un sistema de trabajo anquilosante, porque empezamos a las 8 de la mañana, se terminaba a las 11 de la noche, atención de apoderado era a toda hora, no había ¿cuánto se llama? Un esquema en donde dijera el profesor trabaja de tal hora a tal hora. Ya una vez, digamos, realizado el trabajo del primer semestre de ese año, del año 2020, se pudieron tomar algunas notas, algunas cosas, y ya en los consejos de profesores del primer semestre, yo me imagino a nivel comunal se conversaría este tema, en donde todos exigieron sus horarios de trabajo, que se cumplieran, porque no era posible de que si un profesor a las 10 a las 11 de la noche no atendía una llamada telefónica, al día siguiente era acusado ese profesor con algún director o qué sé yo, llamaban online para decir no me atendieron. Entonces sabíamos que era una excepcionalidad, pero obviamente la excepcionalidad eran todos los días, todas las semanas durante varios meses. Ahora, desde el punto de vista de la salud, acuérdense de que el año pasado hubo una exigencia para las empresas en donde tenían que comprar un seguro COVID-19 para cada uno de los trabajadores. Y producto de lo mismo fue que de alguna manera nosotros como asociación también quisimos hacer nuestro aporte y de alguna manera no fuimos, digamos, considerados. Por lo tanto, de esa forma nosotros no pudimos velar por nuestros asociados. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí fuimos vulnerados en varios aspectos. Mira, bajo esa mirada, Juan, digamos, ¿cuál es los beneficios que tienen los docentes con la ASH? Porque se supone que el sistema comunal ha adquirido un convenio con la ASH. ¿Cuál ha sido su rol en este minuto hasta la fecha? ¿Qué representa tal situación para la Municipalidad de Los Ángeles en ese sentido? Si fuera otra institución que... Claro. A ver, si bien es cierto, la empresa mandante, en este caso la municipalidad a través del DAE, son los que tienen la potestad de poder escoger la entidad o la mutual que más nos conviene a nosotros, también sería bueno conversar cada uno de ellos, los representantes de cada colegio o el presidente del comité paritario de cada establecimiento,
junto con el representante de los docentes de ese también comité paritario, con la intención de poder llevar a cada institución, o sea, a cada establecimiento, la posibilidad de tener una información clara y detallada del ofrecimiento que pudiera hacer cada mutualidad. Tal vez acá en el DAEM determinan de que el pensionista vele y decida cuál es la mejor, pero tal vez no es mejor conversar el tema, debatir el tema, sugerir cuáles son las mejores opciones. En aquella época yo me acuerdo que fuimos a una reunión con el director comunal de aquel entonces, que era don Mario Morales. Y él nos preguntaba en esa ocasión si todavía estábamos a tiempo de poder cambiar de mutualidad. Esa reunión fue realizada con fecha 5 de agosto, si mal no recuerdo. Y en esa ocasión se le recordó a don Mario de que esta situación quedan firmadas con fecha a más tardar 30 de junio, porque los convenios corren desde el 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio del año siguiente. Ese es el año, digamos, que tiene ello para poder funcionar dicho convenio. Ahora, en aquella época me acuerdo que nosotros enviamos en el mes de febrero, marzo y abril cartas para poder conversar esta situación, porque cuando comenzamos el año escolar, el año 2021, como dije antes, estos seguros COVID-19 fueron ofrecidos exclusivamente a las empresas, no era una obligación para la entidad fiscal, ya fuera una gobernación, un municipio, un ministerio o los establecimientos educacionales mismos. Pero en ese entonces nosotros teníamos una visión distinta desde el punto de vista de la prevención, debido a que se hicieron contacto con distintas mutualidades y había una de ellas que nos convenía, pero a carta cabal. Y la idea de haber firmado ese convenio, nos hubiésemos ahorrado en ese entonces la posibilidad de haber sido, digamos, beneficiados con una especie, entre comillas, de seguro COVID-19 sin necesidad de tener que pagarlo. Y recordando que los valores eran entre los 8.000 y los 12.000 pesos, 13.000 pesos, se hace una medida de que solamente en el ámbito educacional, considerando a los asistentes de la educación, la gente del DAEM, el profesorado mismo, hubiésemos ahorrado más o menos una cantidad de unos 50 millones de pesos si hubiésemos hecho el convenio con esa mutualidad. Y esa mutualidad nos ofrecía eso, una mayor cobertura en convenios en cuanto a establecimientos hospitalarios, llámese hospitales mismos como clínicas privadas. Si mal no recuerdo, era un convenio a nivel país con el 100% de los hospitales, con el 95% de las clínicas, cursos de perfeccionamiento sin cupo, me explico. Si había que hacer un curso de perfeccionamiento en el área de primer auxilio, por decir algo, no era necesario que hubieran 10 o 20 personas para dictar la capacitación. Se hacía netamente con 1, con 2, con 3 y en las fechas que se consideraran oportunas. O sea, había un montón de beneficios, esos son los que yo me acuerdo a grosso modo, pero había un listado de 10, 12 puntos que eran bastante convenientes como para poderlo hecho. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podríamos haber hecho un muy buen convenio, haber quedado protegidos, porque recuerden de que como AFDEM también nosotros recibimos en un comienzo situaciones de contagios de varios colegas, 3 o 4 colegas en un comienzo. Y en esa época nada se sabía de esto, la ISAPRE o FONASA no estaban en condiciones de tal vez solventar gastos que eran millonarios. Los gastos eran enormes al momento de estar hospitalizados, por lo tanto, de las cantidades que se tenían que pagar, digamos que milagrosamente tanto FONASA como ISAPRE cubrieron un 60 o 50% de la cobertura de los gastos para quienes se enfermaron, digamos, en primera instancia. Entonces, para que no ocurriera eso, es que se recurrió a este seguro COVID. Seguro que no iba a ser cubierto, digamos, económicamente por el DAEM, pero sí que iba a ser efectivo por el simple hecho de pertenecer a esa mutualidad. Entonces, como lección podemos aprender en este minuto de que, de alguna manera,
sería bueno que al momento de firmar estos convenios fueran considerados todos los incumbentes para este beneficio, asistentes de la educación, docentes, personeros del DAEM, el mismo Departamento de Prevención de Riesgo, todas las entidades que corresponden a las comunidades educativas, llámese AFDEM, Centro de Alumnos, Centro General de Padres Comunal, Colegio de Profesores, todos los incumbentes, todos, la totalidad del 100%, porque todos son responsables de las medidas que se tomen. Gracias a Dios, no pasó a mayores, hemos siguiendo teniendo contagio en la comuna, pero en lo personal no veo que haya crecido la cuota, por lo tanto tal vez la tasa de riesgo ha ido minorando o por lo menos ha permanecido estable, que es lo que aparentemente se demuestra hasta este minuto. Entonces tenemos que tomar una conciencia de que esto es una decisión de todos, no de unos pocos. Eso creo que es como lo que rescato de toda esta, digamos, análisis que se puede hacer en relación al docente, en cuanto a los riesgos y vulneraciones que puede haber tenido durante este periodo. Ahora sí, esto significa, ¿no es cierto?, de que no cambiar de mutualidad significa pérdidas económicas de recursos económicos para la municipalidad y pérdida de beneficios para los trabajadores dentro del sistema comunal de educación, o dentro de la municipalidad de Los Ángeles. Bueno, yo puedo dar fe, estimados y estimadas televidentes, de que esta conversación sí se dio en el año pasado con la autoridad específica, porque precisamente fuimos los dos con Juan Manuel Valdebenito a conversar sobre este tema y sobre la posibilidad de que se diese un cambio en ese sentido, con el objeto de brindar mejores atenciones, posibilidades y oportunidades a los trabajadores, en este caso hablando por los docentes, ¿ya? Pero pensando en la generalidad también, ¿ya? Del sistema, ¿ya? Interesante tema, como pueden ver, ¿ya? A propósito de defensa de derechos laborales y fundamentales de las personas a las cuales nosotros representamos. Bien, mira, estimado Juan, mira, bajo esta mirada, este contexto en lo personal, quisiéramos inferir en ti. ¿Por qué ingeniero en prevención de riesgos? No obstante, tú eres profesor de matemáticas, en ejercicio. ¿Y hasta dónde esa condición extradocente ha sido aprovechada en este minuto por las autoridades para beneficio macro y microsistemas? ¿Cómo tú puedes tener esa mirada? A ver, eres profesor de matemáticas, trabajas en el Liceo Llano Blanco, ¿cierto? Si bien es cierto, mi primera profesión es profesor. Docente. ¿Ya? Por lo tanto, debo confesar de que de alguna manera la prevención de riesgo no es otra cosa también que enseñar, de alguna manera, ya no a los niños, sino que a los adultos. Yeah. Cuando tú estás dentro de una empresa, lo que haces es preparar al trabajador, dar a conocer al trabajador lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, ya sea con tu experiencia personal, con los conocimientos que tú posees, con algún video, con información escrita, incluso con la experiencia de todos y cada uno de los trabajadores que están allí presentes. Entonces, de alguna manera, tú estás en el ámbito educacional de una u otra manera. Es otra manera de enseñar, ya no con notas, ya no con el alumno pequeño, con el joven de la enseñanza media, sino que con el adulto mismo. Y ese adulto va entre los 20 años, que es el trabajador común, hasta los 50, 60 años, que todavía tú puedes seguir trabajando de alguna forma con ese tipo de personas. Y muchos de ellos son bastante dados a hacer la vista gorda muchas veces por hacer el trabajo rápido, por ahorrar un poco de tiempo, por no demorarse tanto, pero también hay muchos también que aceptan y saben que es por el beneficio propio. Por lo tanto, esa es como la primera, digamos, visión que pueden tener el por qué ingeniero en prevención de riesgo siendo profesor. Ahora, yo tengo el beneficio de alguna manera a nivel DAEM de ejercer las dos cosas. Ejerzo Perfecto. Como docente y ejerzo también como prevencionista. Y de alguna manera, si tú preguntas si se ha aprovechado de alguna manera a nivel macro y micro, a nivel micro constantemente en el establecimiento, porque no soy el único prevencionista, hay otro colega más.
y entre los dos de alguna manera conversamos algunos puntos, tratamos de ver las mejoras. Entonces, de alguna manera a nivel micro sí se hace. A nivel de macro, la única oportunidad que he tenido fue la que tuve el año pasado con el jefe de prevención de riesgos de ese entonces. Por lo tanto, de alguna manera creo que he podido realizar de alguna manera ese trabajo en el área educacional por lo menos. Perfecto, muy bien. Juan Manuel, desde la mirada del prevencionista de riesgo, del ingeniero prevencionista, ¿te parece que fueron oportunas, atinadas y suficientes las medidas adoptadas por el DAEM producto del COVID-19 acá en Los Ángeles? A ver, en algunos aspectos yo creo que sí. El hecho de partir con una reunión en el mes de abril del año 2020 significaba que había una preocupación bastante grande en relación a lo que iba a pasar a nivel comunal en los establecimientos, en los sistemas de trabajo. Si bien es cierto, los docentes trabajábamos en las casas prácticamente, algunos asistentes de educación igual, pero también existían otros personeros que también trabajaban in situ, en el mismo establecimiento. Se tomaron algunas medidas, claro. Las que se pudieron tomar en aquel minuto fueron quizás las más atingentes para el momento, pero hay que pensar también de que hubieron cosas que no siempre fueron tomadas en consideración, y tal vez porque de alguna u otra manera tomaron algunas medidas pensando en lo económico para que quizás alcanzara para todos. Yo tal vez hubiese primado la calidad en algunos aspectos, en la compra de materiales y utensilios, mascarillas, gel, etcétera, cualquier otra de esas medidas que se tomó, equipos de protección personal, etcétera, en una primera instancia, tal vez en menor cantidad, pero de mejor calidad. Eso tal vez quizás hubiese hecho, sí. Pero sopesando también la otra parte, bueno, hay que estar ahí en el minuto para poder saber cuál es la mejor medida a tomar y cuáles son las reglas del juego con las que uno trabaja estando in situ. Perfecto. O sea, en nuestro caso, perdón, disculpa, sí, en nuestro caso, ¿cierto?, está claro, por ejemplo, que el Código del Trabajo cumple una función supletoria, ¿cierto?, respecto al estatuto docente, ¿ya? Y el Código del Trabajo, en relación con lo que establece la propia Constitución Política del Estado, ¿cierto?, donde se garantiza la salud y la vida de las personas, ¿ya? Y el Código del Trabajo establece, ¿no es cierto?, de que el empleador debe garantizar las condiciones en los espacios de trabajo para los trabajadores, ¿ya? ¿Fue eso suficiente? Bueno, consideremos que no todo es suficiente. No todo es suficiente, tal vez quedan cosas al debe, pero bueno. Estamos aprendiendo. Esto no lo esperaba nadie, pero de alguna manera hay que entender de que las cosas pasan por algo y de alguna manera hay que sacar lecciones de ello. Y desde el punto de vista, como tú dices, supletoriamente el artículo 184 es la que vela para que esto no, digamos, se haga vista gorda en cuanto a algunas cosas como tenemos que hacer como dentro del ámbito de la prevención, y desde el punto de vista también, por así decirlo, personal, humano, cristiano, hay que también abordarlo. No somos un número más, no somos un ente más, somos personas. Y ante esa mirada, bueno, cabe ver de que hay que tener un mayor detenimiento tal vez para poder tomar ciertas medidas en muchas cosas. Sí, ahí quiero sumarme a tus palabras. Estamos en un constante proceso de mejora, estamos en un constante proceso también de aprender. Nosotros igual como profesores, como docentes, nunca dejamos de aprender, siempre estamos abiertos a esa innovación interna. Así que agradecerte, Juan Valdebenito, tu presencia acá con nosotros, aclarar temas que a lo mejor quedaron muchos temas en el tintero que podemos en un momento posterior tocarlo, verlo más en profundidad, pero agradecer tu presencia, agradecer las aclaraciones que has podido dejar en claro a nuestros televidentes, los que nos han seguido en las redes sociales, y que este programa tiene la única instancia, el único objetivo de que tanto ustedes como nosotros y la educación estamos para servirnos unos a los otros y estamos en constante aprendizaje, que eso es lo fundamental en la vida del ser humano. Mira, teníamos al final algunas noticias de algunos colegios, pero más que nada decir que la Escuela España de nuestra comuna de Los Ángeles
la profesora de inglés, que nos escribió, para que lo dijéramos aquí en el programa de televisión Mundo Pacífico. La profesora de inglés Leticia Zagal Riquelme de la Escuela España ha estado participando con estudiantes de segundos años, 2 años consecutivos, en Los Creadores, que es el primer Premio Nacional de Talento Digital Escolar que visibiliza a todos los estudiantes entre sexto básico y cuarto medio, con mentes creativas y capacidad para usar tecnología al servicio de la comunidad y su entorno, fomentando así la innovación temprana en el mundo escolar y el desarrollo de las habilidades digitales. A continuación, el proyecto que está innovando la Escuela España, dirigida por la profesora de inglés Leticia Zagal, la cual nos escribe este proyecto que están ejecutando, y queremos agradecer lo que nos escribió este espacio para comunicarle a la comunidad educativa, a la comunidad de Los Ángeles, que sí, en distintos establecimientos, en distintas escuelas, se está haciendo un trabajo hermoso con los estudiantes en la innovación e innovar en el aula. Así que agradecemos a la profesora Leticia Zagal esta gran noticia con sus estudiantes de la Escuela España. Y a su vez también agradecer a todos los colegas de nuestra comuna, abrazar profundamente a nuestros docentes de la Comuna de Los Ángeles, que han realizado un trabajo fantástico en el tiempo de la pandemia, post pandemia, en la presencialidad. Digamos así, en términos bien chilenos, han sacado la mugre, han dejado los zapatos ahí en el aula, en la calle, en muchas situaciones. Así que abrazarles de parte de ASDEN, un abrazo a todos nuestros colegas, tanto socios, socias, como no socios y socias, que han realizado un trabajo fenomenal. Así que un abrazo gigante para ellos. Agradecer la presencia de Juan, que estuvo con nosotros ilustrándonos el tema de la prevención de riesgo, y dejarlo finalmente con don Juan Manuel Bustamante, que nos va a dejar un legado, un libro que nos puede también señalar en este mundo tan necesario y tan inmenso que es la lectura que necesitamos mucho nosotros en esta comprensión tan importante. ¿Don Juan? Sí. Bueno, nuestro presidente me dio una tarea y me la dio nomás. ¿Ya? Y es tener que comentar un libro cada jornada, lo cual me parece muy bien, creo que es muy necesario. ¿Ya? Tocar temas y sobre todo tocar el tema del libro en sí mismo. ¿Ya? Gabriel García Márquez dijo en alguna oportunidad: no importa cómo hablemos, lo que importa es que nos comuniquemos. Eso puede ser una tamaña verdad, casi el porte de una catedral, si quisiéramos decirlo de alguna manera. Pero resulta que desde el punto de vista práctico no es tan así, porque cuando viene algún extranjero de habla española acá a Chile, confiando en que llega, ¿cierto?, a una comunidad hispanohablante también, resulta que cuando se incorpora, ¿cierto?, a la comunidad lingüística que formamos nosotros, ya, esa persona no tiene idea de qué se está hablando, ya, porque el español que nosotros hablamos, que es, entre otras cosas, que se hablan tres tipos de español distintos, pero yo me voy a referir al español chileno propiamente tal, ya, que es el que en este momento me convoca con el libro que tengo aquí en mis manos. Este texto, esta obra, digamos, se titula Traductor Mental, Homenaje Lingüístico al Cotidiano Chilensis, ¿ya?, que fue escrito por Felipe Neira, donde él desarrolla este tema, ¿cierto?, recogiendo expresiones propias del chileno, ¿ya? De modo que este es un material de primer orden, de primera línea, para cualquier persona que venga del extranjero, ¿cierto?, y se ubique en el hablar chileno, ¿cierto?, leyendo este material, ¿ya? Aquí hay de todo, ¿eh? Por ejemplo, en ningún país de la comunidad hispanoparlante, ¿cierto?, existe la palabra pololeo más que en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la palabra pololeo? ¿Ya? Exhibo a la especie que asumirá los hábitos de intensivo revoloteo en torno a mi anatomía como señal concisa de un compromiso sentimental entre ambas partes. Eso es el pololeo, ¿ya? Así se define acá, el concepto de pololeo, de acuerdo con el Homo chilensis, cierto, que somos nosotros. Es un interesante material, bueno reconocerlo, aquí sale de todo, ¿ya? De modo que la oportunidad está abierta porque hemos presentado el material.
y con mucho agrado lo vamos a hacer, ¿cierto?, en cada una de las sesiones. Yo le agradezco a nuestro presidente ya el cometido que me ha dado en esto, porque vamos a tener desde textos académicos hasta textos de este tipo, ¿cierto?, que son muy, muy interesantes para cultivarnos más, ¿cierto?, para conocernos más a nosotros mismos, ¿cierto?, leyéndolo. Muchas gracias a todos, a todas, y acá a nuestros distinguidos colegas, Alex Álvarez y Juan Manuel Valdebenito. Muchas gracias y que sea para todos una buena jornada laboral, familiar. Para los docentes un abrazo. Recordemos que el día 17 de octubre fue el Día del Profesor a nivel comunal. Se hizo un acto hermosísimo en el cine municipal, donde también se homenajeó a todos los docentes que cumplieron entre 30 años de servicio y 35 años de servicio acá en la comuna de Los Ángeles. Así que un gran abrazo por ese servicio, por esa entrega de los docentes. Los queremos muchos, así que desde Ardén, gracias y nos vemos en el próximo programa el día jueves. Con usted, nosotros y la educación. Chao. Hasta entonces. Somos Pacífico Televisión y estamos cumpliendo nuestros 25 años de transmisiones, siendo el canal de televisión local por cable con más permanencia al aire en Chile. Te informamos, entretenemos y acompañamos todos los días. Estamos presentes en 3 regiones, 4 provincias y 11 comunas a través del canal 764, señal digital de Mundo y también en listas de IP, televisión por internet. Sigue nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Pacífico Televisión, en Twitter, Pacífico TV y visita nuestra web pacificotelevisiónhd.cl. Pacífico Televisión, míranos, léenos y síguenos.